Pues en los dos salmos que hemos cantado, en el Salmo 88 y en el 38 también, hemos visto que en este salmo se está hablando son momentos al borde de la muerte, el dolor ante la muerte, y vemos que en ambos hay una nota que se repite. En el Salmo 88, versículo 18, has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos se esconden en las tinieblas. Y en el Salmo también 38, también hemos cantado acerca de esto mismo. En el versículo 11, mis amigos y mis compañeros se mantienen apartados de mi plaga, y mis cercanos se mantienen lejos. Mis cercanos se mantienen lejos, mis conocidos se esconden en tinieblas. Y esto fue lo que experimentó nuestro Señor Jesús cuando estaba en la cruz, cuando fue abandonado de los discípulos, y cerca de él solamente se encontraron pues el discípulo amado y un puñado de mujeres. Todos los discípulos huyeron, de manera que se cumplió la escritura que dijo: hiere al pastor y serán dispersados los discípulos. Y esto pues nos pone también sobre la pista, como hemos dicho antes, de cómo también leer y cantar con provecho estos salmos u otros salmos en el Salterio, que nos habla de los sufrimientos al borde de la muerte. Con todo y con eso vemos si se vio el Señor Jesús abandonado de los suyos. En este momento hubo alguien que dio un paso al frente y pues vemos que hizo un gesto de honra importante al Señor Jesús, y este fue el varón llamado José de Arimatea, el cual dice que era miembro del consejo, es decir, del Sanedrín. El Señor Jesús había estado horas antes en el Sanedrín, ¿no? Había sido juzgado de noche, seguramente él estaba también ahí presente. Pero vemos que él dice aquí la palabra no consintió, en los hechos de ellos. No consintió, no fue partícipe, no aprobó, no fue partícipe de este crimen, ¿verdad? Del falso testimonio y de condenar injustamente al Señor Jesús. El Señor, el Dios Padre, estaba pues de esta manera cumpliendo los planes de salvación. Era necesario que el Señor Jesús fuese entregado de esta manera, pero esto no quita que los que lo hicieran eran culpables de un gravísimo pecado, porque condenaron injustamente al Señor Jesús. Y cuando, lo hemos estado viendo en el libro de los Hechos, los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, predican al pueblo, siempre están denunciando este pecado y siempre están llamando al pueblo al arrepentimiento. Vemos aquí tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad de los hombres, y bueno, pues que el hecho que Dios estaba cumpliendo de esta manera sus planes no quita que ellos quieran, se puede decir, los instrumentos, ellos lo hicieron movido por su maldad, su iniquidad, y se han de arrepentir de ello. En todo caso, él no consintió, no fue partícipe. Entonces vemos la importancia también de no seguir a los muchos para cometer el mal, aunque sean muchos. Vemos que hemos de ponernos siempre de parte de la verdad, de parte de la justicia, por lo tanto, de parte del Señor. No hay una sola verdad en el universo que no sea de Dios. No hay ni una sola justicia en el mundo que no sea de Dios. Y hemos de ponernos de parte de la verdad y de la justicia,
aunque sea en contra de los muchos. Bien, pues él era también piadoso, él también estaba informado, conocía la palabra de Dios, esperaba el reino de Dios. No sabemos si él se había hecho esperanzas acerca de Jesús, lo había conocido tal vez de primera mano o había oído de él, pero pues vemos que si se había albergado esperanzas acerca de Jesús, ¿en qué quedó esas esperanzas? Cuando Jesús estaba clavado en la cruz y murió en la cruz. ¿Y en qué quedó entonces también las esperanzas de los discípulos y de todos aquellos que lo habían seguido o incluso lo habían aclamado? Y muchos de ellos hemos de pensar sinceramente, aquellos que lo habían aclamado o aquellos que seguían a Jesús ahora veían a Jesús clavado en la cruz. ¿Qué quedaba entonces de la esperanza del reino de Dios? Fue una severa prueba para la fe de ellos, sin duda. Una severa prueba para la fe de ellos. Pero con todo y con eso, el Señor ya se lo había repetido una y otra vez a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre fuera rechazado por los ancianos y fuera escarnecido y fuera entregado a la muerte y al tercer día resucitase. Y eso el Señor Jesús lo anunció una y otra vez, y esto nos muestra que es necesario que guardemos la palabra de Dios en todo lo que nos dice, porque es la palabra de Dios lo que nos sostiene en nuestra fe cuando viene la prueba. Si no estamos fuertes en la palabra del Señor, viene la prueba y somos zarandeados. Vamos a ser zarandeados igualmente, ¿verdad? Con la palabra, estando apoyados en la palabra del Señor, pero tenemos ese apoyo firme de la palabra. Si no, pues ¿a dónde nos apoyamos? Si no tenemos, la firmeza de la palabra. Bien, pues José de Arimatea, miembro del concilio, miembro del Sanedrín, no había consentido en los hechos de ellos. Él esperaba también el reino de Dios, pero él, vemos, honró a Jesús. Honró a Jesús y dio un paso al frente ante aquel que lo condenó, o más bien Pilato se lavó las manos, no, le entregó en manos de aquellos que lo iban a matar. O, digamos, que accedió a sus deseos de condenarlo a la muerte. Y esto lo comprometía ante el resto de del concilio. Las cosas estaban todavía muy frescas, ¿verdad? Ante el pueblo, lo comprometía también ante el pueblo, lo comprometía también ante las autoridades romanas. Pero él dio un paso al frente para pedir el cuerpo de Jesús. ¿Y esto para qué? Para honrar a Jesús. Para honrar a Jesús. Y el Señor nos dice en la palabra: yo honraré a los que me honran, en primera de Samuel, en el capítulo 2. El Señor no es el deudor de nadie, y si lo confesamos y si lo honramos, Él nos confiesa y Él también nos da honra. Sabemos que nosotros no lo merecemos, somos miserables pecadores, pero el Señor no es deudor de nada, ni de nadie. Y todo lo que nosotros hagamos en su servicio, Él nos lo devuelve centuplicado, nos dice la palabra. Y lo honró pues, bajándolo, lo envolvió en una sábana, conforme a los ritos, ¿no?, de aquel entonces.
el sudario, que bueno, sabemos pues todo lo que el discurso y todo el espectáculo que hay en cuanto a la sábana, el supuesto sudario de Jesús, que para nosotros no es una reliquia verdadera, ¿no? Como de la misma manera que no creemos en ninguna otra reliquia, ¿verdad? De las supuestas que hay, tanto de la cruz de Jesús o de los santos o de los... ¿Por qué? Porque no nos hace falta. Porque este sudario, ¿no? Esta sábana, que dicen que es la de Jesús, para muchos es la prueba, comillas, científica, es la evidencia de Jesús, y esto pues le ayuda en su fe. Pero nosotros no necesitamos ninguna prueba, ninguna evidencia científica, algo empírico en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, porque lo creemos en base a la palabra de Dios. Y lo creemos por la fe, y andamos por la fe y no por vista. No es entonces que alguien nos tiene que demostrar científica o matemáticamente la existencia de Dios o la palabra de Dios, o que Cristo murió o que Cristo resucitó. Lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad y nos habla con su autoridad, y esto es suficiente. Y lo puso, por lo tanto, vemos, continúa diciendo, en un sepulcro excavado en una peña, en el cual ninguno había sido puesto. Y esto, vemos, que es algo también a destacar, porque lo pone en un lugar, en un lugar que, por así decirlo, Cristo lo estaba estrenando. No había sido puesto ningún muerto. No había ningún cadáver ahí. No era ninguna fosa común. No era ni siquiera un sepulcro compartido. Era uno enteramente para él. Tal vez era el sepulcro que él se había procurado para él, su familia, no lo sabemos. En todo caso, nadie se había puesto ahí. Y bueno, si paramos a pensar la razón también de esto, ¿por qué puede ser, no? Muchas veces se presenta la razón de que de esta manera, al no haber otros cadáveres en el sepulcro, pues entonces cuando Cristo se resucitase, pues entonces era claro y evidente para todos que se había resucitado, porque de la otra manera, siempre habría algún cuerpo allí en el sepulcro, y eso se podría prestar a confusión, ¿no? Y bueno, sí, no vamos a decir que no, y tiene su sentido y tiene su razón, pero creo que es pasar también por alto un punto importante de la palabra del Señor. Porque en su muerte Jesús fue puesto en un lugar que no fue utilizado ni usado por nadie. Uno que era, por así decirlo, nuevo a estrenar para él. Un lugar que había sido en la providencia de Dios preparado para que él fuera depositado. Era un lugar, por lo tanto, no común. Había sido puesto aparte por el Señor. Y eso cuando Cristo llegó al final de su vida, cuando Cristo murió. Y entonces hay aquí un paralelo, por supuesto, con su nacimiento. Porque también Dios Padre preparó el vientre de una virgen para que Cristo naciera ahí. Y bien, vemos cómo esto tenía que ser así. Porque el hijo que iba a nacer no era un hijo cualquiera, era el Hijo de Dios. Y no solamente vemos, es el Hijo de Dios, porque Hijo de Dios somos todos los creyentes, ¿verdad? Todos los que creen en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios, pero es el Hijo de Dios en mayúscula.
Es el Hijo unigénito de Dios. Es el Hijo eternamente engendrado de Dios. Es el Hijo eternamente engendrado de Dios. Significa que es en la Trinidad el Hijo eternamente engendrado del Padre. Y es Él quien entonces se encarna en el seno de una virgen. No podía ser de otra manera. Tenía que ser en algo preparado especialmente para el Señor. Y bien, pues entonces, María, la Virgen, bueno, María fue madre de Jesús siendo virgen. Y bien, pues entonces, al hilo de todo lo que estamos hoy en día, pues leyendo y escuchando, sobre todo en redes, ¿no? Hay un cierto revuelo en redes, al menos en lengua española, porque ha habido, pues, algún que otro, pues, pastor conocido e influyente que ha dicho que, bueno, María no es madre de Dios, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que ya la Iglesia se ha determinado, ya la Iglesia del Señor Jesucristo trató en su momento en un concilio ecuménico de la Iglesia. Y bueno, pues no hemos de tener miedo a emplear el término María, Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Y María es Madre de Jesucristo. Evidentemente, María no es madre de la divinidad de Jesucristo. Y eso nadie lo dice. Y eso nadie lo ha sugerido nunca. Pero ella es madre de Jesús y la humanidad de Jesús no está separada de su divinidad y de su persona divina. Y esta manera de hablar no es extraña ni ajena a la Escritura, porque dice en 1 Corintios que los príncipes de este mundo no han conocido la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Y quién es este Señor de la gloria? Dice el Salmo 24, Jehová de los ejércitos, Él es el Señor de la gloria. El Señor de la gloria es un título de la divinidad. Y vemos que esto es una manera corriente de la Escritura de atribuir a la persona lo que es de una naturaleza o de lo que es de la otra. Las dos naturalezas, la divina y la humana de Jesús, están unidas en la persona de Jesús. Y no se pueden dividir, no se pueden separar. Se pueden distinguir lo que le corresponde a una y a otra. Pero se puede, la Escritura lo hace, atribuir la una, lo que dice la una, lo que dice de la una, o lo que dice de la otra, a la persona única de Jesús. Así pues, no hay que tener ningún problema en este título y no hay que, pues, ahora tener que venir nosotros a inventar las cosas o a querer censurar o a querer, pues, ser más prudentes, ¿verdad?, de que los padres conciliares que trataron, pues, una peligrosa herejía. De esta manera la resolvieron. No vamos de tener ningún problema en esto. Bien, pues la cuestión es que, de la misma manera, por lo tanto, que Dios en su encarnación tenía que bajar a un seno virginal, también Dios, vemos, en su muerte, no en la muerte de Dios, por supuesto, pero Dios es Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él murió. Él murió en la cruz. Bien, pues entonces tenía que ser puesto en el sepulcro. En el sepulcro. Y bien, pues entonces vemos que esto el Señor lo había preparado, lo había santificado,
para de esta manera pues mostrar y confesar la divinidad del Hijo, que Él era el Santo de Dios. Y esto es también una cosa que conviene tener en cuenta en cuanto a la cuestión. Cuando el Señor Jesús fue puesto en el sepulcro, ¿qué ocurrió entonces? ¿Qué es lo que el alma de Jesús hizo en ese tiempo? Hasta la resurrección. Sabemos, ¿no?, que hay pues distintas teorías, y hay quienes dicen que fue a los infiernos y que predicó allí a pues las almas del limbo, o etcétera, etcétera, ¿no?, en el purgatorio. Y bien, pues vemos que lo que hemos estado diciendo nos da también la pista, la clave de esto otro. La alma humana de Jesús no puede ir por libre. Después de la muerte y su puesta en el sepulcro, el alma humana de Jesús no puede ir al infierno o al purgatorio, ella sola, separada, porque estaba unida al Hijo. Estaba unida. Y bien, pues si hubiera ido Jesucristo en su alma humana, hubiera ido también el Hijo Divino al infierno o al purgatorio. Y de esa manera, el infierno o el purgatorio, supuesto purgatorio, evidentemente, no creemos que eso exista, pero en fin, dejaría de ser el infierno. ¿Por qué es el infierno? El infierno es estar separado de Dios para siempre. Esas son, pues, las penas del infierno. Evidentemente se agravan también con tormentos físicos y espirituales para toda la eternidad, pero que proceden del hecho de estar separado de Dios para siempre. Bien, pues entonces, ¿qué ocurrió en ese tiempo hasta la resurrección? Que allí estaba el cuerpo de Jesús. Y el alma humana, vemos que nos dice, y lo hemos leído, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, pues tengamos estas cosas pues presentes, tengamos en el fondo pues sobre todo la idea de que Cristo pues sufrió todo esto y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y que hemos de llevar su muerte a nuestro corazón, de manera que la muerte de Jesús por nuestros pecados la veamos como nuestra propia muerte en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestro corazón ha de ser también pues como este sepulcro, en el sentido de que ha de albergar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, ha de morar en nuestro corazón. Corazones de piedra, corazones endurecidos por propia naturaleza, pero que el Señor ablanda por su gracia y lo hace apto por su gracia para recibir a Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, para que Él pues more en nosotros y nosotros en Él, para que juntamente con todo el pueblo del Señor seamos morada de Dios en el Espíritu y seamos templo de Dios. Pues estemos repasando y estemos meditando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo también en este tiempo, y que el Señor pues bendiga.